Muy buenas tardes, son las 2:09 de la tarde, una menos en Canarias. Comparecen en este momento la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ministra portavoz, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos y a todas. Y efectivamente comparezco en el día de hoy para informarles de la continuación de la ronda de contacto que ha mantenido el presidente del Gobierno con las formaciones políticas. Como decía Miguel Ángel, me acompaña, como viene siendo habitual, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Bien, como saben, desde el día de ayer el presidente está planteando a los grupos parlamentarios presentes en el Congreso la necesidad de construir diálogo, de crear una mesa para la reconstrucción social y económica que incorpore, que incluya a todas las formaciones políticas y que siente las bases para la España del día después de la pandemia. Creo que todos somos conscientes, y así queremos siempre agradecerlo, los sacrificios que están realizando las familias, esfuerzos que están dando sus frutos y que están permitiendo, conjuntamente con el de nuestros profesionales de primera línea, nuestros héroes, los sanitarios, superar una pandemia, una enfermedad realmente grave. No sabemos, ni los técnicos, ni los científicos, ni los expertos conocen la fecha exacta de cuándo se producirá la victoria final sobre este virus, pero tenemos la absoluta certeza de que con el esfuerzo colectivo, con la ayuda de todos, lograremos vencerlo. Y para ello tenemos que estar preparados igualmente para cuando llegue este día después, cuando España vuelva a poner en marcha la completa capacidad productiva que estaba creciendo al inicio de este año con gran robustez. Para todo ello, conseguir que la recuperación del empleo llegue lo antes posible y que la actividad regrese a los niveles previos que teníamos antes de que ocurriera esta pandemia mundial. Tenemos que ser capaces, entre todos, de alumbrar esta nueva realidad, tanto en el plano sanitario como en el plano social y en el plano económico. Y es por ello que todas las formaciones políticas que hasta la fecha han participado en esta entrevista coinciden en que es necesario abrir ese proceso a través de una mesa de diálogo para la reconstrucción social y económica que permita al conjunto del país situarse en una buena posición para recuperar todo su potencial, tanto al interior de España como para su capacidad de competición, de competitividad fuera de nuestra frontera. Y, de hecho, el presidente en el día de hoy ha mantenido entrevista con Esquerra Republicana de Cataluña y está manteniendo en estos momentos reuniones con Bildu y con el Grupo Mixto. Recuerdan que el Grupo Mixto está compuesto por Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria, Foro de Asturias, Nueva Canaria, Partido Regionalista Cántabro y Teruel Existe. Y al finalizar esta ronda de contacto terminará con el Grupo Socialista, que también participará de la entrevista en el día de hoy. Puedo decirles que Esquerra Republicana de Cataluña ha mostrado su intención de participar en este acuerdo. Nosotros queremos agradecer esa actitud, esa predisposición al diagnóstico compartido, a intentar buscar soluciones que nos permitan, como digo, construir la España del día después de la pandemia y, por tanto, el presidente quiere agradecer esa disposición. Esta actitud, esta capacidad de poder contribuir al diálogo desde el talento, desde la aportación, se suma a las que ya se realizaron en el día de ayer, que quiero recordar que el presidente mantuvo entrevistas con diferentes formaciones políticas que fueron en concreto Podemos, Junts per Catalunya, Compromís, el BNG, Más País, Ciudadanos, PNV y hoy se sumaría Esquerra y al final de la mañana sabremos si Bildu y el Grupo Mixto, como he comentado anteriormente. El presidente quiere volver a trasladar la necesidad, la urgencia de que efectivamente todas las formaciones políticas podamos sentarnos en torno a un espacio de reflexión que permita, en primer lugar, hacer un diagnóstico adecuado de las consecuencias sanitarias, pero también sociales y económicas que han tenido y que tienen lugar con motivo de la pandemia,
pensando en una propuesta en el corto plazo para la reconstrucción inmediata, pero también en el medio plazo para sentar las bases sólidas, los cimientos de una España que efectivamente se mira en el futuro y que quiere en ese futuro ser capaces de aportar el talento que la pluralidad, que la diversidad de la composición de la mesa así reflejan y así expresan. Por tanto, seguimos avanzando y seguimos sumando apoyo a esta iniciativa. Saben que Vox y la CUP no han querido ni siquiera hablar con el Gobierno y, por tanto, estamos solo ya a la espera de que el presidente converse con el Partido Popular para que también el principal partido de la oposición en España se una a estas tareas de reconstrucción. Y, de hecho, les puedo anunciar que esta entrevista con el señor Casado, con el líder del Partido Popular, se mantendrá el próximo lunes a las 11 de la mañana. Confiamos, por tanto, en que también el Partido Popular es una pieza fundamental, muy importante, para que realmente podamos construir denominadores comunes que nos permitan afrontar los próximos meses y los próximos años con una gran alianza, con un gran acuerdo que haga que España pueda remar en la misma dirección y que, por tanto, los esfuerzos no se disipen, sino que se concentren justamente en el bienestar de los ciudadanos, en la protección de nuestro tejido productivo, en la capacidad de relanzar nuestro país y, en definitiva, volver a coger esa senda de crecimiento, de estabilidad con la que se había iniciado el año 2020 y que, desgraciadamente, hemos tenido que ver truncada y aparcada con motivo de esta pandemia. Confiamos y deseamos que el Partido Popular se sume a esta iniciativa y con ello paso la palabra a mi compañero ministro de Sanidad, Salvador Illa, para poner al día de los datos del Ministerio de Sanidad y de las cuestiones que tiene que informar. Muchas gracias, ministra portavoz. Pues quería compartir con ustedes tres cuestiones. En primer lugar, una valoración de las cifras que hemos conocido hoy, que les recuerdo brevemente. Hoy hemos tenido 5.252 nuevos casos contagiados, ya totalizan en España 188.068 casos. Hemos tenido 585 fallecidos. A todos sus familiares y allegados nuestras condolencias. Ya totalizan los fallecidos en España 19.478 y hemos tenido la buena noticia de tener 3.502 personas que se han recuperado y ya son 72.963 personas las recuperadas en nuestro país. Quería poner en perspectiva estos datos. Estamos al viernes de la quinta semana con medidas muy drásticas que los españoles están cumpliendo de forma ejemplar. Y un indicador que voy a trasladarles a ustedes para poner en perspectiva estas cifras es el incremento medio de contagiados de viernes a viernes en estas 5 semanas que llevamos con medidas tan extraordinarias. La primera semana, la que empezó el 20 de marzo, el incremento medio de contagiados fue de un 25,1%. En la segunda semana del 27 de marzo, el incremento medio fue de un 18,2%. En la tercera semana, la semana que empezó el 3 de abril, el incremento medio se redujo a un 9,1%. Se redujo todavía más, a un 4,2% en la semana cuarta, la semana que empezó el 10 de abril. Y esta semana en la que estamos, la semana que empezó el 17 de abril, el incremento medio se ha reducido de viernes a viernes a un 2,6%. A pesar de incrementar sustancialmente el número de test diagnósticos que hacemos de promedio cada día. Ayer dimos a conocer que ya en España se celebran un promedio de 40.000, por encima de las 40.000 PCRs diarias, test de diagnóstico. A pesar del incremento de nuestra capacidad de testeo y diagnóstico, el número de contagiados ha ido disminuyendo semana a semana a unas cifras como la que les he dado esta última semana del 2,6%. Esto nos lleva a concluir que las medidas que adoptó el Gobierno en su momento están funcionando, que han beneficiado a todas las comunidades autónomas, es decir, al conjunto de todos los españoles y que, por tanto, las medidas drásticas que se adoptaron el 14 de marzo, en forma de un decreto de estado de alarma que se ha prorrogado con autorización del Congreso por 2 veces, han funcionado. Primera cuestión que quería compartir con todos ustedes. La segunda cuestión que quería compartir con ustedes hace referencia a la calidad de los datos. Y ahí me van a permitir que sea muy cristalino. Somos muy exigentes con la calidad de los datos que solicitamos de las comunidades autónomas. Esta exigencia ha sido
es y seguirá siendo permanente. Exigencia, insisto, en la calidad de los datos que solicitamos de las comunidades autónomas. En este contexto, me gustaría que se interpretase y se valorase la nueva orden que se ha hecho pública hoy y que adopté en el día de ayer. Es una orden que modifica órdenes anteriores, en concreto las del 15 de marzo y 23 de marzo, que también hacían referencia a los procedimientos y al tipo de información que solicitábamos de las comunidades autónomas. Y esta nueva orden se produce porque entramos en una fase, si me permiten, nueva de preparación de todo el periodo de desescalado y de reconstrucción, que va a ser un proceso que todavía no ha empezado porque seguimos en fase de confinamiento, pero que sí que tenemos que estar preparando, y en esta fase de preparación de esta nueva fase necesitamos, es imprescindible, diferenciar con más precisión algunos datos. Por eso en esta nueva orden se especifica y se solicita a las comunidades autónomas que discriminen aquellos diagnosticados positivos que lo han sido mediante un test de PCR, de aquellos otros que lo han sido mediante un test de anticuerpos, de diagnóstico rápido, y que especifiquen también aquellas personas que han sido diagnosticadas por cualquiera de los dos procedimientos si tenían o no tenían síntomas. Esto obedece a que personas asintomáticas que han sido diagnosticadas mediante un procedimiento de test de anticuerpos puede significar, en la mayoría de los casos significa que son personas que ya han pasado la enfermedad, no que tienen la enfermedad en ese momento. Por tanto, es muy importante en esta fase donde queremos precisar mucho la información que damos, disponer de esta información. Además, se solicita, habiéndose facilitado a las comunidades autónomas una cantidad importante de test de anticuerpos con unas indicaciones también de cómo deben de ser usados. Por tanto, insisto, quiero ser muy cristalino en esto, muy exigentes con la calidad de los datos que solicitamos a las comunidades autónomas, y en ese contexto hay que interpretar esta nueva orden que modifica órdenes anteriores, en concreto las del 15 de marzo y las del 23 de marzo. Y la tercera y última cuestión que quería compartir con todos ustedes hace referencia a la sesión plenaria de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud que tuve ayer. Saben ustedes que mantengo 2 reuniones semanales con todos los consejeros de salud de las comunidades autónomas en este pleno interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ayer se produjo esta reunión. Compartimos y trasladé el parecer mío de que debemos seguir manteniendo la unidad y la unanimidad como se produjo siempre antes del decreto de alarma y cómo deberá de producirse cuando, todavía no es en fecha próxima, acabe este marco del decreto de alarma. Es muy importante mantener este criterio de unidad y unanimidad en el conjunto de las comunidades autónomas. Desde este marco de trabajo conjunto, de mantener la unidad y la unanimidad en todo el sistema, pues les expliqué esta orden que firmé ayer y que se ha hecho pública hoy. Repasamos la evolución de la epidemia, constatando que efectivamente hay una bajada, una disminución notable de la presión asistencial en las comunidades autónomas. Les trasladé también a los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas que, en colaboración con el Ministerio de Consumo, estamos ultimando una nueva orden para regular los precios, el etiquetado y la información imprescindible en productos sanitarios, en particular en las nuevas mascarillas higiénicas que hemos definido, como ustedes saben, mediante 3 normas UNE que han sido publicadas estos últimos días y, por tanto, trasladamos también que estamos trabajando y ultimando, indico, esta orden de regulación de precios, etiquetado e información imprescindible en este y otros productos. Compartimos también que el Ministerio sigue efectuando su labor de facilitar, complementar la tarea de proporcionar al Sistema Nacional de Salud todos los elementos imprescindibles en la lucha contra la pandemia, en concreto en 2 direcciones, en la dirección de comprar material necesario y la segunda dirección de activar la fabricación nacional. En el primer capítulo hemos hecho ya contrataciones por un importe superior a los 900 millones de euros. En el segundo capítulo, ayer mismo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo informó de las recientes labores, trabajos, avances en materia de activación de la fabricación nacional, tanto de equipos de invasión de respiradores, como de equipos de protección individual, como de test de diagnóstico. Finalmente, también valoramos la instrucción, la orden que también
hemos dado para que el 28 de mayo de este año sea la fecha máxima final tanto del examen de residencia para los profesionales que están haciendo la formación sanitaria especializada, como también el 28 de mayo, la fecha máxima, la fecha límite para el fin del año formativo. Esta fue una medida solicitada por diversos colectivos, entre ellos la Organización Médica Colegial y de forma también ya hace bastantes semanas por el Colegio de Médicos de Cataluña. Es una orden, por tanto, que también repasamos y valoramos juntamente con la orden que saben ustedes que ya dictamos de poner a disposición de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas todos los laboratorios con capacidad para hacer test de diagnóstico del coronavirus, bien sea PCRs, bien sea otro tipo de test de diagnóstico. El clima de reunión fue correcto y nos emplazamos a seguir manteniendo estas reuniones la semana que viene, el lunes y el jueves. Quiero concluir mi intervención una vez más destacando que estamos todavía en una fase dura de la lucha contra el coronavirus. Todavía hay un número de casos significativo. Es verdad que la evolución es muy favorable, es verdad que estamos doblegando la curva, pero estamos todavía con necesidad de tener unas medidas duras y agradeciendo a los ciudadanos españoles su cumplimiento ejemplar de estas medidas, particularmente en esta semana donde alguna parte de los ciudadanos han podido reincorporarse a una pequeña parte de actividad económica y lo han hecho pues respetando las indicaciones que hemos ido dando, en particular el cumplimiento de las 3 prioridades que no nos cansaremos de repetir: la distancia interpersonal, idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro, el lavado frecuente de manos, es muy importante, y extremar las medidas de higiene tanto en espacios públicos y privados. Pues agradecimiento a los españoles por el cumplimiento de estas medidas y, naturalmente, a todo el conjunto de profesionales sanitarios y personal de limpieza y otro tipo de personal que ayudan a un funcionamiento también muy notable y muy ejemplar de nuestro Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias. Para completar esa información que nos acaba de dar también el ministro de Sanidad y yo misma al principio de esta comparecencia, recordar que igualmente que en esta entrevista se está planteando la mesa para la reconstrucción, está previsto también una mesa para el diálogo con comunidades autónomas y los ayuntamientos a través de la FEN e igualmente con el diálogo social, con la patronal y con los sindicatos. Y quería decirle que justamente en el día de hoy, en este último apartado, de ir paliando las situaciones económicas hasta que llega ese momento de la reconstrucción. A lo largo de esta mañana, de esta tarde, más de 919.000 autónomos van a recibir la prestación extraordinaria que se concedió por cese de actividad y que aprobó el Gobierno en los pasados decretos leyes. Una actividad que supondrá una inyección de 671 millones de euros. Creemos que una cantidad justa, importante para todas aquellas personas que han visto en este momento o bien cerrado su negocio o que no tienen capacidad de tener una actividad económica que permita la compatibilidad con el horario a pleno rendimiento o con la apertura de su ámbito de actividad. Esta prestación conlleva también la exoneración de las cuotas de seguridad social y está dirigido fundamentalmente, como digo, a autónomos que han visto cerrado el negocio o que ha caído su facturación en torno a un 75%. Creo que es una buena noticia que se irá completando en los próximos días y que también damos cuenta de ella en el día de hoy. Y con esto, si le parece, Miguel Ángel, pasamos ya al turno de preguntas y estamos a vuestra disposición.